libera y se juzga. Por ejemplo, cuando eran contextos de guerra, siempre hagan de cuenta que se daban como si fueran estados de sitio. Entonces todo se suspendía, ¿no? Y los jueces ordinarios nada más se encargaban de cosas que fueran urgentes. Todo lo demás, todos los crímenes pasaban a manos de los militares. Y por ejemplo, Porfirio Díaz, ¿no? Después de lo que va a ser la guerra, los conflictos y también lo que decían los militares eran los ladrones, los violadores, o sea, todos los asaltantes, que fueran crímenes que se multiplicaban precisamente por el contexto de guerra, ya no iban a pasar por los procesos ordinarios, sino lo único que tenía que hacerse era levantarse una sumaria donde se decía quién era, cuál era el delito y enseguida se le ejecutaba, ¿no? A veces ni siquiera se le hacía un juicio como tal formal y era pena de muerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contextos de guerra, ¿no? Y las policías y todos los demás cuerpos, ¿cómo se llama? Las milicias también quedaban bajo su cargo, ¿no? Y eran los militares los que tenían que hacer todo esto. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? O sea, de repente, si se tenía que conformar un consejo de guerra, pues bueno, para la tropa no iban a buscar a generales. ¿Qué era lo que iban a buscar? Iban a buscar a oficiales, pero también era un oficial el que la hacía de fiscal. Entonces el fiscal, ni siquiera los que estaban formando parte de ese consejo de guerra, pues no habían estudiado derecho. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Buscar un auxiliar, buscar a alguien que pudiera, ¿no? Pero si ya quitaron a los auditores de guerra desde los años 20, bueno, pues todos esos años se ven en las memorias de guerra los problemas que se tiene para poder llevar a cabo esta justicia militar, porque no hay asesores. Los asesores que hay cuando son problemas muy grandes no se quieren comprometer con los militares, o porque los abogados y las personas que están disponibles, los jueces de distrito o los jueces de circuito, porque primero eran los jueces de circuito y después ya se permitió los jueces de distrito, la materia castrense, no conocen la materia militar. O a veces hay alguien que sí está asesorando, pero el fiscal es el que tiene desconocimiento. Entonces vamos a ver que a lo largo del siglo XIX se van a hacer muchos manuales, ¿no? Donde dicen, bueno, estas son las actuaciones básicas que tiene que llevar a cabo un fiscal. Pero cuando a veces esas sentencias pasan a instancias mayores y se revisan, pues resulta que no saben hacer ni siquiera los formatos, cometen muchas irregularidades que hacen que se anulen esos juicios o que se les pida que se vuelva a reponer el proceso, o a veces tienen toda la papelería y la mandan directamente a las comandancias generales, y las comandancias generales dicen no, esto no. Entonces, ¿eso qué ocasionaba? Pues que se retrasara, ¿no? Que la justicia militar no fuera tan eficiente. De hecho, en todo lo que es el siglo XIX siempre vemos, y bueno, creo que eso no habrá cambiado mucho, este problema de que a veces detenían a las personas y ni siquiera se les informaba cuál era el delito, quién los había acusado, ¿no? O tenían que pasar no sé cuánto tiempo ahí en las cárceles. A veces, por ejemplo, el fiscal que tenían, ¿no? Había agarrado a algún soldado o el que supiera escribir para tenerlo como secretario o como escribano, pero luego lo que sucedía era que de repente tenían que cambiar de fiscal porque vino algún movimiento y tuvieron que llevárselos, o a veces los que eran testigos desertaban porque los soldados iban y venían. Y pues bueno, en pocas palabras, ¿qué es lo que les quiero decir? La justicia militar en el siglo XIX, por lo menos hasta antes de lo que van a ser las leyes de reforma, va a adolecer de muchísimos problemas. O sea, va a adolecer porque el más alto tribunal no tiene un carácter permanente, no tiene un lugar, no tiene el número de magistrados suficientes. Después ya vienen y se empiezan a atender. La legislación que tienen es una legislación que es muy dura, porque son las ordenanzas de Carlos III que no se han venido actualizando. Entonces no tenemos